Bienvenidos a la Iglesia Bautista de Chalco. Una iglesia viva y súper divertida. Nuestra misión como iglesia es adorar a Dios y amar a las personas. Esperamos que hayas pasado felices fiestas en compañía de tu familia y que disfrutes este primer servicio del año. El grupo de Interci Jóvenes deseamos un feliz y bendecido 2021. Bienvenidos. Bienvenido. ¡Bienvenidos! Señor.
Si tienes entre 10 y 15 años de edad, El grupo de intermedios tiene una invitación para ti. Te esperamos todos los sábados a las 4:15. A nuestras reuniones de Zoom. Donde te divertirás y aprenderás con nosotros. Contáctanos por Facebook dándole like a nuestra página para que puedas conocer el ID de la reunión. No te lo puedes perder. ¡esperamos! Ya dilo, ya. Pero otra vez. Ya, Que no beses. lo va a cortar ya. Córrele. No te lo puedes esperar. Perder. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. On Matthew, soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar. Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar. ¡Arriba! Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Salmo número 83. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Sela. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra.
Chen-san, este bonsái tiene raíz fuerte, igual que tú. Este árbol escogerá cómo crecer. Tú debes escoger cómo crecer. Miyagi tiene gran fe en ti. ¿Entiendes? El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Todos somos aprendices. La semana pasada comenzamos a ver las características de un líder cristiano. Estuvimos analizando cómo un ministro debe conducirse, qué cosas son las que deben de evidenciar a un buen ministro. Y aprendimos que un ministro en la Biblia se puede denominar como pastor, anciano u obispo. En el caso que estuvimos viendo en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, ahí nos menciona la palabra obispos. También aprendimos ahí en el capítulo 3 que es muy legítimo y está bien anhelar el querer ser un ministro, un pastor. Pero una cosa es el querer ser un ministro y otra cosa es el recibir el llamado de parte de Dios. Y eso lo pudimos aprender en el capítulo 1 cuando Pablo y Timoteo nos dejan ver que Dios es el que les dio el nombramiento, Dios es el que les dio el llamado de ser, ¿verdad?, ministros de Él. Ahí en la Biblia vimos en el capítulo 3, en el versículo 2, unas cosas muy interesantes. Lo primero de ellos es que estas características son necesarias, deben de desarrollarse, deben de ser la manera de ser de un ministro. Por eso dice en el versículo 2, acompáñame el día de hoy a abrir tu Biblia ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Vamos a estar analizando unos versículos el día de hoy. Y aquí dice, pero es necesario que el obispo sea. Entonces no hay opción. Un ministro siempre va a tener que trabajar y desarrollar estas cualidades o características de carácter. Debe de ser nuestra forma de vivir para todos los ministros. Y ahora aquí hay algo muy importante que quiero mencionarlo y que debemos de tomar en cuenta. Al 100%, ninguno de nosotros vamos a llenar estas características o estas cualidades, no las vamos a llenar, pero sí es importante que un pastor debe estar trabajando y debe de estar permaneciendo en estas características, porque es lo que debe de reflejar un líder, es lo que debe de reflejar un pastor. Así es que debemos de estar pasándonos siempre todos los pastores a través de este escáner. Yo digo que en 1 Timoteo y también en Tito podemos ver todas las cualidades de carácter que un pastor o un líder debe de estar siempre pasándose por ese escáner para ver cómo está nuestro llamado delante de Dios. Vamos a ir un poquito adelante y vamos al versículo 8. Ahí es donde vamos a trabajar el día de hoy. Pablo le va a dar la instrucción a Timoteo de cómo deben de ser los diáconos. ¿Alguna vez tú te has preguntado quién es un diácono o quiénes son los diáconos? ¿Qué funciones tienen? Bueno, pues vamos a contestar eso el día de hoy. Para empezar, un diácono es aquella persona que es un servidor, un siervo. La palabra que se utiliza griega para diácono es diaconeo, y eso precisamente significa servidor, asistente, asistir, apoyar. En otras palabras, es un servidor, son los que hacen de alguna manera algunos quehaceres domésticos, y pues también podríamos decir que son aquellos que hacen los mandados. Sí, hacen los mandados. Y es
algo que pudimos ver nosotros en la primera mención en Hechos, capítulo 6, versículo 2, donde se da la primera aparición de la palabra servir, diaconeo, diácono. Ahí en el versículo 3 del Hechos 6, se escogieron a 7 varones para que tendieran las mesas y tenían algunas cualidades muy especiales. Por ejemplo, dice ahí en el versículo 3 que deberían de tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también hombres sabios. Pero para tener sabiduría, pues uno necesita conocer a Dios y uno necesita saber qué es lo que le agrada a Dios. También se necesita tener un buen testimonio, y para tener un buen testimonio pues se necesita saber y conocer cuáles son esas cualidades de carácter que debe de tener un hombre de Dios, y por supuesto su relación con Dios pues debe de estar siempre al top para estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer ahí el versículo 8. Acompáñame, vamos ahí. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Vamos a ir por partes. Fíjate, aquí en el versículo 8 inicia: asimismo deben ser. Deben de ser, ¿de qué manera? Honestos, sin doblez. O sea, también es una cualidad de carácter que debe de desarrollar un diácono, un servidor, alguien que hace los mandados. Debe ser honesto. Viene de la palabra semnos, que quiere decir honorable, serio, honesto. Una persona que va a estar en el diaconado debe tomarlo en serio. No es un juego, es algo importante dentro de la iglesia, su servicio. Luego dice aquí en el versículo sin doblez, o sea, en otras palabras, que no sea una persona de doble discurso, alguien que por un lado dice una cosa, va con otra persona, va con otro hermano, con otra hermana y dice otra cosa, y luego dice otra cosa por otro lado. Nosotros debemos de pensar en no ser, como diríamos aquí en México, doble cara, ¿verdad? Debemos de ser los mismos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con los hermanos, con los líderes. Tenemos que ser los mismos. Los ministros, pues, tenemos que estar siempre alertas, porque no podemos nosotros enseñar algo en el púlpito y luego cuando bajo, pues vivir otra cosa. Yo no puedo hablar, por ejemplo, sobre la fidelidad y no ser fiel a Dios, no ser fiel a mi esposa, no ser fiel al encargo que Dios me haya dado, ¿verdad? Yo no puedo predicar arriba y hablar sobre el perdón y abajo no lo practico. Yo no puedo ocupar algunos principios, ¿verdad? Y exponerlos y decirlos y no vivirlos. Es importante ser un ejemplo. No hay mejor predicación para nosotros que lo que aprendemos en la palabra de Dios podamos vivirlo y que nuestra vida sea la mejor predicación que hay sobre la palabra de Dios. No hay otra cosa mejor, ¿verdad? No podemos estar siendo personas con doble discurso. Luego dice aquí, no dados mucho al vino. La semana pasada hablamos y tocamos el tema sobre no dado mucho al vino. Si quieres, te invito a que veas la sesión de la semana pasada, porque ahí dimos una explicación más profunda al respecto. Pero aquí el punto es no tener ningún tipo de vicio que pueda dañar mi cuerpo. Porque según en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19,
la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo pues es el templo del Espíritu Santo y no lo puedo dañar. Y eso se refiere a cualquier vicio. Luego dice en el versículo, no codicioso de ganancias deshonestas. En aquella época, recordemos que los diáconos, los servidores, los que hacen el mandado, ellos eran los que recogían las ofrendas, y no solamente las recogían, sino que también las ministraban. Aquí en la Iglesia Bautista de Chalco, lo que nosotros hacemos es que tenemos un sistema donde el pastor no es el único que hace todo lo de las finanzas, sino tenemos desde los diáconos que están apoyando en recoger las ofrendas, como otras personas que también están sirviendo y que se ponen a contar las ofrendas, y siempre tenemos un sistema donde todas las cuentas deben de ser claras. Si en algún momento alguien solicita las cuentas del dinero que entra dentro de la iglesia, y es algo muy importante para los diáconos, no codiciosos de ganancias deshonestas. Eso también aquí podemos entender que hay que cuidarnos de las personas que transan, ¿no? A veces en las iglesias así puede pasar. Hay gente que nada más viene a ver qué saca a otros, y un diácono no puede estar transando a los hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, oye hermano, mira, ando en una situación difícil, necesito que me prestes dinero, y de repente el hermano o la hermana de buen corazón te lo presta y de repente no se lo pagas. No podemos hacer esa parte, ¿no? O a lo mejor yo soy muy bueno, yo puedo servir en esto, y a lo mejor, no sé, yo reparo algo, y al final del día quedo mal con la persona que me está solicitando mis servicios. No puedo hacer eso, no puedo transar a mis hermanos, no puedo defraudarlos, no puedo buscar la manera de tener dinero de manera deshonesta, ¿no? O sea, porque hay maneras honestas de ganarse el dinero y hay que hacerlo, pero hay que cuidar esa parte. Luego el versículo 9 dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Misterio de la fe. Bueno, cuando la Biblia habla acerca del misterio, es algo que ha sido escondido de parte de Dios, pero que a su momento y en su tiempo Dios lo revela. Allí en Romanos capítulo 16, versículo 25, podemos ver claramente esto. Es algo que estaba oculto, pero que ya Dios en su tiempo y en su momento lo revela. En el discipulado 2, dentro de la iglesia, nosotros vemos los 7 misterios que están registrados y que están mencionados en la Biblia, y lo vemos de manera muy detallada cada uno de ellos. Lo importante de los misterios es que son fundamentales para prevenir las malas doctrinas dentro de la iglesia. Entonces, ¿esto qué me sugiere? Que para que una persona guarde bien el misterio de la fe, o sea, cuando habla de la fe, habla de todas las vertientes que tienen que ver con la fe, pero para que yo pueda tener conocimiento y pueda hacer esto, pues un diácono necesita estudiar la palabra de Dios, necesita estar instruido bien, y debe de ser una persona que debe de enseñar bien también la palabra de Dios. Y cómo una persona, o en este caso, cómo un diácono puede ser de limpia conciencia si no conoce las Escrituras. ¿Cómo puede tener una limpia conciencia si a la luz de la Biblia no sabe los principios bíblicos? Un diácono debe de, por supuesto, no solamente es el que va y hace el mandado, no, o sea, el servir a Dios va más allá de solamente hacer mandados o hacer cuestiones físicas. También un diácono debe de estar listo y preparado para servir, en poder ministrar la palabra de Dios a otros, ¿verdad? Y que la practique en su propia vida. Versículo 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero,
y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Dentro de la IB Chalco o la Iglesia Bautista de Chalco, nosotros cuando estamos viendo que llega gente a la iglesia, lo que hacemos es dar un tiempo para que puedan ser enseñados, ser moldeados. Nos ha tocado ver algunas experiencias donde hay personas que quieren llegar y ya quieren ministerio, y no. Nosotros tenemos dentro de la iglesia un sistema que creo que nos ha servido bastante, donde deben de tomar un curso en el cual nos conocen, saben cuál es nuestra visión, hacia dónde vamos, de dónde surgimos como la Iglesia Bautista de Chalco, a qué red de iglesias pertenecemos, conocen un poco de la historia de nosotros. Y no solamente eso, sino que también la gente cuando llega a la iglesia también pasa por otros cursos, el Discipulado 1, en donde uno tiene que aprender a obedecer a Dios en todo. Y todo eso se lleva con tiempo. Nosotros no podemos conocer a una persona en 5 minutos. El conocer a alguien lleva tiempo, por lo menos un año y medio. Y es conforme nosotros vamos conociendo a las personas que vamos integrándolas en el servicio dentro de la iglesia. No podemos incluirlos así de rápido y solamente porque sí, no. Ahora, alguien que quiere aspirar a un liderazgo, o alguien que tiene un llamado para el liderazgo, ¿verdad?, tiene que ser también puesto a prueba. Y en este caso los diáconos aquí dentro de la Iglesia Bautista de Chalco también son probados. Son probados porque tú no sabes quién pueda llegar con malas intenciones a la iglesia. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo vinimos a trabajar aquí a Ixtapaluca, a vivir, en Ixtapaluca. Estábamos buscando una iglesia que nos quedara un poco más cerca. Fuimos a diversas iglesias. Hay una iglesia que no voy a decir su nombre, pero en los alrededores de Chalco, de Ixtapaluca, que es el sector donde vivimos, pues empezamos a asistir a esa iglesia. Y en esa iglesia estaban tan urgidos de tener líderes de jóvenes que nos dieron la oportunidad de hacerlo. De hecho, el pastor y otras personas nos invitaron a cenar. Hablamos un poco, inclusive compartimos un poco de lo que hemos hecho, pero al día siguiente ya éramos los líderes de ministerios juveniles. Yo le dije a mi esposa, oye, a mí me preocupa esta situación porque a nosotros nos dieron un cargo sin conocernos. Afortunadamente para ellos, mi esposa y yo no teníamos malas intenciones, pero lo que hicimos mi esposa y yo fue simplemente dar las gracias, entregar el ministerio y salimos de esa iglesia, porque imagínate si con esa facilidad tú puedes soltar un ministerio a alguien, entonces ¿cómo estarán los líderes dentro de esa iglesia? Porque tú no sabes quién pueda llegar a la iglesia. Y algo que me gustó cuando llegamos a la Iglesia Bautista de Chalco es que nos fueron llevando paso a paso. Nos llevaron por el curso de descubrimiento, saber quién es la Iglesia Bautista de Chalco, luego por nuevos miembros para conocer un poco más, y luego para saber si realmente queremos ser parte de la familia de la Iglesia Bautista de Chalco. Y una vez que terminamos eso y decidimos ser parte de la Iglesia Bautista de Chalco, empezamos a discipularnos. Aunque mi esposa y yo ya veníamos de otra iglesia y estábamos trabajando para Dios en otra iglesia, nosotros tuvimos que empezar desde el Discipulado 1, empezar paso a paso, poco a poco, integrándonos en la iglesia, que nos conocieran, que conocieran nuestro testimonio. Y obviamente cuando llegamos aquí, Dios fue quien confirmó nuestro llamado. Y bueno, ahora me toca ser el pastor porque Dios así lo dispuso, que fuera yo el pastor de esta iglesia. Pero tuvimos que pasar por un tiempo
de prueba. En el caso de los diáconos, dentro de la Iglesia Bautista de Chalco, como yo te quería decir hace rato, también son puestos a prueba, donde en la iglesia lo que se hace es decir, hermanos, estos son los candidatos para diáconos, para servidores, los presentamos, hermanos, tienen tanto tiempo para hablar con ellos, por si hay algo que necesiten hablar, para arreglar Mateo 18, ahí tienen todo ese tiempo para hablar, y después si hay algo que ustedes conocen de ellos y que yo no conozca, vengan, hablen conmigo para ver qué hacemos. Yo no puedo dejar a alguien que tiene doble ánimo, que vive una vida aquí y otra vida allá. Y es lo que hacemos aquí dentro de la Iglesia Bautista de Chalco. Ya también hablamos acerca de ser irreprensibles, ¿verdad? La semana pasada hablamos que el ser irreprensibles tiene que ver con que no nos acusen de manera justa. Entonces, por eso es importante someterlos a prueba para que puedan ejercer el diaconado y empiecen a seguir trabajando y puliendo esa área de ser irreprensibles. Versículo 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Aquí hay algo bien curioso, porque el contexto está hablando de diáconos, varones, pero también aquí nos deja ver que había mujeres servidoras, mujeres que estaban sirviendo, mujeres que también hacían la parte de los mandados. De hecho, en Romanos capítulo 16, versículo 1, ahí vemos a la hermana Febe, que era una servidora, era una diaconisa, y estaba dentro de la iglesia en Cencrea. Ahí estaba ella. Y luego, más adelante, en el versículo 12, si no mal recuerdo, del mismo capítulo 16 de Romanos, hay una lista de mujeres que probablemente también ellas eran servidoras, ellas también eran diaconisas. Entonces, acorde al contexto, está hablando de diaconisas. Y aquí podemos ver algo muy interesante. Dice que sean honestas, ¿no? Una mujer que va a ejercer el diaconado debe de ser alguien que toma en serio el diaconado. También es algo importante, no nada más es para venir a hacer un club social, sino también es para servir a otros, y es algo serio, algo que debe de tomarse bien. Luego viene una palabra que creo que no nos va a gustar, y sobre todo a las mujeres no les va a gustar. No calumniadoras, dice aquí. ¿Sabes cuál es la palabra griega que se utiliza en este versículo para hablar sobre calumniadoras? La palabra es diabolos. ¡Oh, qué feo! Diabolos. Sí, es la palabra que conocemos en español como diablo. Es otro de los nombres que se utiliza para darle a Satanás. ¡Qué grueso! Recordemos que Satanás es el acusador. Es alguien que le gusta contrapuntear a las personas. Es alguien que le gusta estar metiendo la cizaña. En otras palabras, para poderlo entender mejor, él es un chismoso. Él es alguien que siempre va a estar acusando. Y aquí podemos ver lo mismo, mujeres. Tienes que controlar tu lengua. Tienes que hacerlo si tú eres una persona que sirve a Dios. Ahora, cuando estamos hablando de los diáconos, a lo mejor uno va a decir, ay, pues es que le está hablando a los diáconos y aquellas mujeres que quieren ser diaconisas. Déjame decirte algo, todos los hijos de Dios, todos somos servidores, todos somos de alguna manera diáconos, porque estamos al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas cosas se aplican. Estas cosas se aplican desde el versículo 1 del capítulo 3 hasta que termina el capítulo. Todo esto se aplica para nosotros. Y mujeres, no hay que darse al chisme. Ahora, yo sé que algunos hombres dirán, sí, las mujeres son así, pero también hay cada hermano que también son chismosos. Y a veces hay hermanos que vienen a hablar sobre otros
Y no, pastor, es que esto pasó y es que está pasando aquello. Y a veces uno como pastor puede caer en la trampa de, sí es cierto, así es. No, un pastor, un diácono, lo que debe de hacer siempre es investigar, ver todos los ángulos y ahí determinar si es un chisme o son calumnias, ¿verdad? O sea, no podemos juzgar a las personas con una sola perspectiva. Tenemos que tener, como dirían en México, en mi pueblo, tener todos los pelos en las manos para poder tomar decisiones, para poder hablar con las personas. Y a veces nosotros juzgamos simplemente a las personas de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a cómo vemos las cosas, pero nunca nos ponemos a ver los ángulos, ¿verdad? Es como un cubo. Aquí hay un ángulo, aquí arriba hay otro, aquí en la parte de atrás hay otro, aquí hay otro, y en la parte de abajo hay otro. Hay que ver cada una de esas cosas, porque si no, imagínense que yo tomara mis decisiones como pastor solamente por tomar un ángulo. No puedo, porque sería injusto. Necesito ver todos los ángulos, necesito tener los pelos en la mano. Y déjame decirte algo. Cuando las personas vienen a platicar algo, no debemos de creerles al 100% las cosas que nos dicen. Tenemos que estar escuchando, hay que tenerlo en la mente y en base a eso estar observando, viendo. Y si hay oportunidad, preguntar y estar observando, checando, porque, vuelvo a reiterarlo, no podemos juzgar así. Y en este caso, bien curioso, porque dice, antes de no calumniadoras, dice honestas. O sea, hay que ser serios, porque podemos causar problemas si no usamos bien nuestra lengua y causamos chisme. Luego dice sobrias. Cuando habla la palabra sobrias, está hablando de pensar con claridad. O sea, una mujer debe de pensar con claridad y debe filtrar las cosas conforme a la palabra de Dios y no por sus emociones o por las cosas que deduce. No, o sea, no podemos hacer eso. Tenemos que tener nuestros 5 sentidos puestos ahí. Y mujeres, pues hay que estar en eso. Y luego dice aquí en el versículo, fieles en todo. Es decir, tenemos que ser fieles, ¿verdad? Y mujeres, ustedes tienen que ser fieles en casa, en su trabajo, en la iglesia, en las diferentes áreas donde Dios te ponga a servir. Ahí es donde uno tiene que ser fiel. Y es importante darle la prioridad a nuestro hogar, porque también me he topado con tanto hermanas como hermanos que todo el tiempo están en la iglesia y todo el tiempo están ahí, y luego me ha tocado escuchar de hermanas o les ha pasado a algunas hermanas en las que el esposo se queja porque la hermana todo el día está metida en la iglesia. No, la Biblia dice que hay un tiempo para todo, y el primer ministerio que debemos de tener siempre es nuestro hogar, nuestra casa. Por último, el pasaje dice fieles en todo. Mujeres, servidoras, la Biblia dice que en todo, en tu casa, si estás trabajando, en tu trabajo, si estás sirviendo en la iglesia, en todo hay que ser fieles, no hay otra. Y pues es lo que quiere Dios para sus vidas. Luego en el versículo 12 hace Pablo un cambio total y regresa va de las mujeres y ahora regresa otra vez a los hombres y dice, versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aquí es algo muy importante porque Dios pide que seamos maridos de una sola mujer, no varias, una sola, y tenemos que ser buenos gobernadores en nuestra casa. No solamente es proveer, llegar, trabajar y aquí está la quincena, aquí está el dinero. No, tenemos que cuidar a nuestra esposa. ¿Recuerdan en Efesios capítulo 5? Ahí habla perfectamente cómo
nosotros debemos de amar a nuestras esposas, cómo debemos de cuidar de ellas. Pero no solamente nos pide que seamos maridos de una sola mujer, sino que también gobernemos bien a nuestros hijos. En la Biblia, en Efesios capítulo 6, versículo 4, la Biblia dice que debemos criar a nuestros hijos, debemos criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. No solamente tenemos que ser los proveedores y dejar a nuestra esposa que ella sea la que eduque a los hijos, no. Nosotros también tenemos que participar como varones en la educación de nuestros hijos. La palabra disciplina que se utiliza ahí en Efesios 6, 4, está hablando de instrucción, corrección. Algo que es muy importante es que tenemos que enseñarles a nuestros hijos sobre la vida, sobre los riesgos, sobre el pecado, sobre la desobediencia. Y una vez que podemos instruir a nuestros hijos en esta parte, necesitamos corregirlos. Tenemos que reprenderlos, amonestarlos, pero no de la manera en la que yo pienso y creo que es la mejor, no, sino conforme a los principios bíblicos que se tienen, conforme a lo que hay en la palabra. Yo voy a instruir a mi hijo, lo voy a corregir de acuerdo a la palabra de Dios, y también si está haciendo algo equivocado, algo que no está bien, hay que amonestarlo, o sea, reprenderlos. Pero hay que hacerlo con amor, porque si no, también podemos nosotros provocar a ira a nuestros hijos. Podemos experimentar que nuestros hijos se desalienten, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Tenemos que hacerlo con la sabiduría que proviene de Dios. Tenemos que hacerlo con amor. Y para eso nosotros aquí dentro de la iglesia tenemos varios seminarios acerca de la crianza de los hijos para poderlo hacer bíblicamente. Ahora, quiero hacer unas connotaciones muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Todos los seres humanos, dice la Biblia, que al momento de nacer somos pecadores. Por ende, nuestros hijos son pecadores. Y tomando eso en cuenta, es que nuestros hijos van creciendo y su carácter también va cambiando. Su manera de ser a veces se complica, sobre todo cuando están en el momento de la adolescencia. Ahí es cuando más sufrimos los padres. Y tenemos que aprender a distinguir los errores comunes que tiene el ser humano y de las cosas que son pecado y que son arbitrarias y que nos llevan a hacer cosas que no agradan a Dios. La adolescencia, por ejemplo, es algo donde los chicos van cambiando su manera de ser, donde no se identifican con nada, están buscando su identidad y a veces suelen ser muy respondones. Yo sé que eso no justifica el que lo sean y que tengan que ser respondones ante nosotros los papás, pero ahí es donde nosotros tenemos que instruirlos, tenemos que corregir esas actitudes de nuestros hijos, tenemos que empezarlos a guiar. Por eso la Biblia dice que debemos de instruir al niño en su camino. Y eso es en todo el tiempo, en todo momento donde tenemos que instruirlos, corregirlos para que no tengan las actitudes incorrectas y que en su momento puedan superar esa adolescencia. Algo que no debemos de olvidar es que nuestros hijos son seres individuales, son responsables. Cuando crecen, cada vez se vuelven responsables entre su relación de Dios y con ellos. Nosotros solamente como papás lo que podemos hacer es guiarlos, presentarles el beneficio de estar con Dios, pero al final ellos tendrán que escoger. Mientras estén bajo nuestro cuidado y nuestra protección, tenemos que hacer esas tres cosas. Tenemos que instruirlos, tenemos que corregirlos, y cuando hacen algo que no está bien, hay que reprenderlos. Tú recordarás, ¿verdad?, los hijos de Elí. Dice la Biblia ahí en 1 Samuel que ellos eran hombres impíos y ellos hacían cosas horribles, o sea, cosas que
arbitrariamente estaban pecando. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos el crecimiento de nuestros hijos, el que vayamos guiándolos. Hay hijos que agarran muy rápido la onda y dicen, Cristo Jesús es mi Señor y esto, ¿no? Pero hay otros que se tardan más en agarrar la onda. Ustedes recordarán aquel famoso predicador. Estaba yo leyendo la historia de Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, y él tiene un libro que se llama Rebelde sin causa, en donde él comparte un poco de su testimonio. También su papá en un libro, que Franklin no era el mejor hijo de un pastor, de un predicador, y creo que todos conocemos quién era Billy Graham. Sin embargo, él a los 20 y tantos, 30 y tantos años, no recuerdo, él entregó su vida a Cristo Jesús, y ahora él es el que lleva en sus hombros pues el ministerio que antes tenía su papá. Dios obra en el corazón de las personas en el momento que las personas están listas para poder voltear a Dios, y nosotros no podemos obligar a nuestros hijos que crean en Dios, pero sí es nuestra obligación enseñarles quién es Dios, instruirlos en el camino de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Algo que yo quiero recomendarles y que tenemos que tomar en cuenta siempre es que, y eso lo aprendí hace muchos años de un pastor: Marco, asegúrate que tú delante de Dios has sido el mejor padre porque le has enseñado la palabra de Dios. Si tus hijos se apartan de ella, ese es su problema de ellos, pero tú asegúrate que delante de Dios estás haciendo todo lo necesario para que ellos sean instruidos, para que ellos sean corregidos, y cuando hagan algo como los hijos de Elí, pues que los amonestes y que les digas, eso no está bien, ¿verdad? Hay que hacerlo. Y diáconos, si se dan cuenta, al igual que a los ministros, nos pide que tenemos que estar teniendo un hogar gobernado, porque ¿cómo podemos gobernar o cómo podemos dirigir la iglesia? ¿Cómo podemos servir dentro de la iglesia si nuestros hijos no están siendo instruidos? Billy Graham era un hombre excepcional que a cualquiera él podía enseñar, y todo aquel que conocía a Billy Graham sabían que él fue un buen padre porque instruyó a sus hijos, les enseñó todo. Pero bueno, cada uno tomó su propia decisión. Simplemente asegúrate en instruir a tus hijos. No permitas que el enemigo te desacredite porque tú no hiciste lo que tenías que hacer con tus hijos. Hazlo. Habla con ellos. Repréndelos si están haciendo algo que no es bíblico, algo que no está bien. Y si es parte de su desarrollo y están creciendo y se equivocan, muéstrales, corrígelos, instrúyelos cómo deben de hacerlo, y te garantizo que tus hijos irán teniendo esos principios que tarde que temprano saldrán a la luz. Si no, pregúntale a Franklin Graham y a no sé cuántos más que por ahí pudiéramos conocer. Versículo 13, ve lo que dice la palabra de Dios en el versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¡Wow, hermanos! Los que ejercen el diaconado, o sea, los que se dedican a servir, y como ya lo dije, ¿verdad? No solamente es ir a ser mandados, sino también son aquellos que tienen un buen testimonio, aquellos que son llenos del Espíritu Santo, aquellos que están en el misterio de la fe, aquellos que hacen todo lo que ya leímos hace ratito. Si lo ejerces bien, vas a ganar un grado delante de los ojos honroso. Es un privilegio servir a Dios como diáconos, como servidores. Y como lo dije yo, todos de alguna manera somos diáconos porque somos servidores y estamos al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y si ejercemos bien, pero bien, hermanos, diáconos, si ustedes ejercen bien el diaconado, entonces delante de los ojos de Dios ustedes serán personas confiables en la fe, y créemelo, Dios te va a usar. O sea, esto es padrísimo,
porque tendrás recompensa de parte de Dios. Y es una promesa de parte de Dios para ti que ejerces el servicio a Dios. Luego dice el versículo 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí está el propósito de la carta. Todo esto que te estoy escribiendo y todo lo que te estoy enseñando es para que tú sepas cómo conducirse, cómo uno debe de conducirse en la casa de Dios. Y aquí nos dice cuál es la casa de Dios, la iglesia. Y entendemos que la iglesia somos cada uno de los creyentes, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Estos somos la iglesia. No son las 4 paredes que están aquí, no. La iglesia es una asamblea de personas que tienen un mismo sentir, y nuestro sentir es que Cristo Jesús es nuestro Salvador, y venimos para adorar, venimos para poder cumplir la voluntad de Dios. Por eso dice la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo que Pablo le estaba tratando de decir a Timoteo es: mira, yo te quiero enseñar cómo debes de administrar y supervisar la iglesia del Dios viviente. Tú debes en la iglesia aprender a proclamar la verdad. Sí, la verdad. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la verdad? En Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A un centro social y nada más conocer gente? No, venimos a aprender de la palabra de Dios, porque su palabra es verdad. Y es lo que debemos de predicar, es lo que debemos de enseñar, la verdad, la verdad. En Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Es Cristo Jesús. A eso venimos a la iglesia, a aprender de Jesús. Venimos a prepararnos para poder hablar a otros acerca de la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Tenemos que aplicarnos los principios bíblicos en nuestras vidas. Y tenemos que predicar el evangelio para que otros vengan al conocimiento de la verdad. A eso venimos a la iglesia. Esas deben de ser las columnas que deben de sostener a la iglesia: predicar la palabra de verdad, la buena doctrina. Recuerdan el capítulo 1, como también el prepararnos y predicar el evangelio. Hermanos, no se pierdan, de verdad, no se lo pierdan. La próxima semana vamos a comenzar los pasos del Maestro 2. Cada vez nos vamos a afilar más. Con lo que tenemos, ya tenemos un filo, más lo que ahora tenemos es doble filo. Te animo a que asistas, que no dejes de asistir a los pasos del Maestro. Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La iglesia debe de existir para predicar el evangelio a toda criatura. De eso se trata el misterio de la piedad, de Cristo Jesús, de hablar por qué Cristo murió por nuestros pecados, por qué fue sepultado y cómo es que Él resucitó venciendo a la muerte y qué consecuencia trajo eso de su resurrección. Vida eterna para todo aquel que pone su confianza en Cristo Jesús. Todo aquel que dice: lleva mis pecados, clávalos en la cruz, haz de mí una nueva persona, yo creo que moriste por mis pecados, te los entrego, haz de mí la nueva persona que tú quieres que sea. Le das la espalda al pecado y dejas que Dios te cambie y te transforme.
De eso se trata la iglesia, hermanos. De eso se trata lo que tenemos que hacer nosotros al desarrollar y vivir en las cualidades de carácter. Tanto ministros como diáconos, nuestras vidas deben reflejar a Cristo Jesús. En nuestras vidas las personas deben de ver quién es Cristo Jesús. Nuestros testimonios deben de alentar a la gente a venir a Cristo de Jesús, no desalentarlo. ¿Cuántas gentes están en las redes sociales y están hablando y diciendo, y en lugar de acercar a la gente a los pies de Cristo Jesús, por lo que dicen, por su manera de vivir, alejan a las personas y no quieren saber nada de Cristo Jesús? Por eso es que es muy importante desarrollar y caminar en estas cualidades que hemos visto la semana pasada y en esta semana. Yo te invito, querido líder, querido pastor, querido diácono, a que juntos estemos trabajando en estas cualidades de carácter, en estas características. Y tal vez, vuelvo a reiterarlo, algunos dirán, pues esto nada más es para pastores. No, todos de alguna manera somos ministros, todos de alguna manera somos servidores, y directamente todos estos principios se aplican a los que estamos en el liderazgo, pero también se aplica a ti. ¿Por qué? Porque tú eres influencia para alguien más, y aunque tú creas que no eres influencia, simplemente por el hecho de ser hija e hijo de Dios. Hermanos, tenemos compromiso, tenemos que ser esa iglesia que sea una columna y baluarte, algo que la gente diga, yo quiero ir a esa iglesia porque ahí se predica la palabra, porque ahí me hablan de esperanza, porque ahí se enseña quién es Cristo Jesús. Hermanos, tenemos el reto. Así es que terminamos el día de hoy nuestro capítulo 3. Los espero hoy a las 6:30 de la tarde. Recuerden que vamos a tener un evento muy especial con un jugador de fútbol, soccer del equipo Tigres. El día miércoles lo vamos a tener. Estén pendientes en las redes sociales y también estén pendientes por WhatsApp, porque ahí vamos a decir en qué momento podemos conectar. Lo vamos a hacer vía Zoom. Va a ser un gran momento de escuchar el testimonio de lo que Dios hace también con jugadores de fútbol. Pues que Dios los bendiga, los quiero mucho. Hasta pronto.